Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este canal de Crisalida Coaching. Hoy quería comentaros un tema que, bueno, a veces es un poquito complicado, ¿no? Que es el tema de las críticas. ¿Cómo hacemos las críticas? ¿Cómo recibimos las críticas? Las críticas constructivas son fantásticas porque nos ayudan a crecer, nos ayudan a mejorar, nos ayudan a desarrollarnos. El problema es cuando esas críticas no son constructivas. Y la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Nadie tiene derecho a decirle a otra persona, es que tú eres. No. Es que tú has hecho, es que tú has dicho. No es tú me haces sentir, sino lo que tú has hecho me hace sentir. Es diferente. Parece que a priori no debería tener tanta importancia, pero la realidad es que sí la tiene. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo cuando somos niños, lo procesamos de una manera muy literal, ¿no? Entonces, claro, si tú a un niño le dices, ay, es que mira que eres malo, pues el niño automáticamente interioriza que es malo. No pretenderás luego que se comporte bien, cuando tú le estás transmitiendo que ese niño es malo. Pues si es malo se comportará, bueno, intentará buscar una coherencia, ¿no?, entre lo que le dices y lo que tiene que hacer. Bueno, si es malo, pues se comportará mal. Entonces es muy importante que aprendamos a hacer esa diferencia, ¿no?, esa distinción entre has hecho esto mal, a pesar de que has hecho esto mal yo te quiero, que hayas hecho algo mal no significa que yo no te voy a querer. Cuidado, que esto también es otra, y es otra que además deja mucha huella. Y que te equivoques y hagas las cosas mal no significa que seas malo, que seas tonto, que seas vago, que no te quiera, que no tenga arreglo, para nada en absoluto. Pero claro, cuando tú has crecido con este tipo de críticas, ¿no?, que son tan dañinas, bueno, pues al final te lo acabas creyendo. ¿Y ahora qué haces con esto que te has acabado creyendo? Bueno, pues desmontarlo. Lo primero, yo creo que el primer paso siempre es el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si yo no me conozco, ¿cómo voy a saber si eso es verdad o es mentira? Si yo me he creído lo que me han contado de mí. Entonces lo primero es conócete, pasa por un proceso de autoconocimiento. El proceso de autoconocimiento tiene su punto de dolor y de desagrado, porque es verdad, claro, ves cosas de ti que no te gustan nada, y son ciertas, son así, todos tenemos nuestra sombra, ¿no? Vale, pues intenta cambiar lo que puedas, o pulir eso que puedas, y lo que no, aprende a aceptarlo. Acepta que todos tenemos, ¿no?, una sombra. Eso sí, intenta no proyectar esa sombra, no acusar a los demás de lo que tú tienes o de lo que tú haces, ¿no?, o de lo que tú sientes. Esto también suele ser bastante habitual. Entonces, conócete y a partir de ahí podrás empezar a trabajar todo lo demás. Podrás empezar a trabajar todas esas distorsiones cognitivas que tienes, esas creencias que tienes que son absolutamente irracionales, pues porque las has ido adquiriendo a lo largo de la vida y generalmente porque te han hecho creer, ¿no? Cuando uno se cría en un determinado entorno, pues hay unas creencias, ¿no?, colectivas que se van transmitiendo. Bueno, pues tendrás que averiguar cuáles son y si realmente te las quieres quedar o no. Hay creencias que realmente dirás, bueno, pues oye, mira, me la quedo, y otras que si haces ese trabajo en profundidad te desharás de ellas, porque no solo no te sirven para nada, sino que además son falsas, y además de ser falsas hacen mucho daño. Con lo cual, pues lo suyo sería que te deshagas de ellas y que implantes tus propias creencias, ¿no? Por eso es tan importante el aprender a pensar, por eso es tan importante, ¿no?, el pensamiento crítico, el discernir, ¿no?, lo que me están diciendo, por qué me están diciendo esto, quién me dice esto, qué validez tiene, ¿no?, esto que me están contando, si realmente es cierto o hay algún interés, ¿no?, o simplemente es una distorsión de la otra persona, que muchas veces yo entiendo que estas críticas, ¿no?, a los niños se les hace pues intentando educarlos. El problema es que metemos la pata, y metemos la pata bastante, y esto tiene a veces unas consecuencias muy serias, ¿no?, porque uno recuerda, al cabo de muchísimos años, tiene clavado ahí en la memoria ciertas frases como si fueran, vamos, como si fueran un clavo que te lo han metido con un martillo, ¿no?, y eso hace daño. Entonces, si no trabajas toda esa parte, pues probablemente lo pases mal. Y sobre todo, no hagas lo mismo a los que vienen por detrás, que yo creo que es una de las cosas que yo siempre insisto, ¿no? Bueno, pues la gente que ha pasado por determinadas
sistemas de parientes, bueno, pues lo suyo es que no repitan esas conductas, ¿no? Ni esos patrones. ¿Qué suele pasar cuando hacemos una crítica? Pues que atacamos a la persona. Yo no tengo derecho a decirte que eres, no sé, torpe, desordenado, lo que sea, lento. No, yo te diré que esto se puede mejorar, esto se puede hacer en otro espacio de tiempo, podríamos intentar hacer esto más rápido, podríamos intentar tener esto más ordenado, y te diré por qué. Porque claro, si tú intentas hacer una crítica a una persona y no le explicas el porqué de esa crítica, o sea, ¿cuál sería la diferencia, ¿no? Si tú hicieras las cosas de otra manera, pues tampoco tiene mucho sentido. Porque se queda para la persona que lo recibe como, no sé, vale, ¿y esto qué significa, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Por qué no puedo yo seguir haciendo así las cosas, ¿no? Entonces es importante cómo hablamos, porque al final, claro, estos mensajes, insisto, se quedan ahí grabados y son una barrera brutal en la comunicación. Si a una persona le dices es que eres tal, bueno, pues ya automáticamente detrás de ese eres, lo que venga detrás se percibe como un ataque porque realmente es un ataque, ¿vale? Realmente es un ataque. Yo insisto que las críticas en privado siempre y los halagos en público, y sobre todo insisto en aprender a hacer críticas, ¿vale? Y tú ya has aprendido a hacer las críticas y sabes hacer críticas constructivas, perfecto. ¿Y qué pasa cuando los demás no saben hacerlas y te hacen a ti unas críticas que no son constructivas sino destructivas? Bueno, pues ahí entra en juego la asertividad. Entonces ahí lo que hay que aprender es a parar, ¿no? A decir, mira, te agradezco tu opinión, pero no la comparto. Tú no sabes cómo soy yo, tú no sabes quién soy yo, no sabes realmente, ¿no? mis cualidades ni mis defectos, pero en cualquier caso lo que sí te agradecería es que me dijeras qué es lo que he hecho mal y cómo tendría que hacerlo bien, no lo que soy, porque lo que soy no es asunto de nadie, será asunto mío, será problema mío, pero no será asunto tuyo, ¿vale? Entonces es muy importante el marcar ahí también esos límites de decir, perdona, esto es una falta de respeto. Yo no me estoy metiendo en lo que tú eres, ni en lo que tú dejas de ser, ni en cómo eres, y eso no significa que comparta las cosas que haces. Pero no te ataco a ti. Sin embargo, tú sí me estás atacando a mí, porque tú en el momento que me estás diciendo que soy, ya no me estás diciendo lo que hago mal. Si quieres corregir a alguien, no le puedes decir lo que es, porque lo que estás pretendiendo ya no es corregir a alguien, sino cambiar a esa persona. Y la realidad es que ni puedes, porque no puedes, porque una persona cambia porque esa persona quiere cambiar, y la segunda parte es que no tienes derecho, porque si una persona es de una determinada manera, bueno, lo que tienes derecho es alejarte de esa persona si a ti no te va bien, pero no a cambiarla. O sea, no tiene mucho sentido esto, no es algo, lo primero, vamos, que no es posible, y lo segundo, pues lo que os comento, ¿no? O sea, realmente, pues, ¿qué derecho tienes tú a cambiar a nadie, ¿no? Vale. Lo que sí, si quieres ayudar a alguien, le puedes hacer una crítica constructiva. ¿Qué consigues con las que no son, o qué se consigue con las que no son constructivas? Pues generar mucho daño, generar culpa. Sobre todo cuando son niños. Cuando de niños nos hacen esas críticas que van directamente hacia nosotros y no hacia lo que hacemos o lo que decimos, realmente lo que generamos es mucha culpa en los niños. Entonces, claro, automáticamente esta culpa la van a ir interiorizando el resto de su vida. Y luego viene esa tendencia que tienen algunas personas a sentirse culpables por todo. A ver, que si has hecho algo que realmente eres culpable de eso, pues perfecto, asúmelo. Pero si no, una cosa es que te sientas culpable y otra cosa es que seas culpable. Entonces habría que diferenciar estos dos conceptos, ¿no? Yo me puedo sentir culpable, pero no ser culpable. Y si realmente me siento culpable porque sí, soy culpable, pues lo que tengo que hacer es una reparación de daño. Y si no puedo hacer una reparación de daño porque ese daño es absolutamente irreparable, sí tendré que hacer un reconocimiento del daño. Porque si no hago ni eso, entonces vaya solución, ¿no? O sea, ¿de qué sirve la culpa si no arreglamos nada? Si no es para arreglar algo, si no es para solucionar algo, pues no se convierte en algo que sea precisamente útil, ¿no?
¿Cuántas veces os habéis sentido culpable de cosas que encima no tenéis, ¿no? Que no tenéis por qué. Porque es verdad que todos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Todos tenemos una parte de responsabilidad en situaciones colectivas, ¿vale? Pero una parte, no toda. Entonces, lo suyo es que asumas tu parte y que repares tu parte y que reconozcas tu parte, pero no toda. Y si eres de los que se siente culpable por casi todo, bueno, pues igual tienes que mirar a ver por qué, de dónde te viene eso, ¿no? ¿Quién te enseñó a sentirte culpable por todo? ¿Quién te enseñó a que lo que sentías era lo que eras? Porque claro, yo, por ejemplo, me puedo sentir, pues, no sé, me puedo sentir muy tonta. Ahora voy por la calle, me caigo y veo a alguien que se ríe de que yo me he caído. Yo me voy a sentir tonta, tontísima. ¿Sentirse tonto significa que uno es tonto? No. Lo que sientes es una vergüenza tremenda y la vergüenza te lleva a creer eso. Pero una cosa es cómo me siento y otra cosa es lo que soy. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que automáticamente lo unimos, ¿no? Y pensamos que como me siento así, soy así. Y yo tengo que solucionar los problemas de todos, porque es lo que me han enseñado desde pequeña. Y yo era muy buena y me decían que era muy buena si te mantenías calladita en un rincón sin dar guerra. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues intentar trasladar eso al resto de tu vida. Cuidado con las cosas que nos han ido inoculando, ¿no? Desde pequeños. Algunas no tienen realmente mucho sentido, que probablemente las cosas se hacen sin saber que eso va a hacer daño, quiero decir, no necesariamente son parientes los que hacen esto, también puede ser familia y lo hacen con todo el cariño del mundo, pensando que están haciendo las cosas lo mejor que pueden y saben, y es así, y además pues que probablemente es la mejor forma de educar, porque es la que a su vez han recibido de las generaciones anteriores. Vale, pero ahora que lo sabemos, pues no repitamos nosotros lo mismo, ¿vale? Y ahora que lo sabemos, pues no vamos a caer en la misma trampa, ¿no? De hacer críticas destructivas. ¿Es difícil aprender a hacer críticas constructivas? No, realmente no. Simplemente ponte en el lugar del otro. ¿Cómo te sentirías tú si en lugar de decirte es que has hecho esto mal, te dicen es que eres muy malo? Pues no es lo mismo, realmente, ¿no? O sea, en el momento que tú te paras a pensar esto, yo creo que la dinámica de hacer críticas constructivas va a ser bastante más fácil. Lo mismo que la asertividad. ¿Es fácil ser asertivo? No. Si no lo has sido de antes, si no te han enseñado a serlo, no es fácil. Claro que no es fácil. Volvemos a las opciones. ¿Qué alternativas tienes a partir de ahora? Pues puedes seguir en tu modelo de comunicación anterior, ¿no? Si era pasivo-pasivo, si era agresivo-agresivo, o puedes aprender a ser asertivo. En esta vida se aprende casi todo. ¿Es fácil? Insisto, no. Pero desde luego te va a facilitar la vida, eso sí. Cuando alguien te insista mucho en algo que tú no quieres hacer, simplemente mantente. La técnica más fácil que hay es la del disco rayado. No, gracias, pero no, gracias, ya te he dicho que no. No, pero es que no, gracias, no, ya te he dicho que no. Cuando tú quieres decir que no a algo, no tienes que dar explicaciones. Como mucho das una explicación. Y si con una explicación no se acepta, no te desgastes, porque no te va a servir para nada. No te están aceptando ese no. Si no te aceptan ese no, por mucho que tú des 25 explicaciones, no te van a aceptar las 25 explicaciones y en cada una te vas a ir liando más porque te estás viendo en la necesidad de justificarte. ¿Por qué te tienes que justificar? No tienes que justificarte. Si tú decides que no, es que no. Hablábamos, ¿no?, en otro vídeo de, por ejemplo, cuando yo no quiero ir a una reunión de estas, ¿no?, de familia, bueno, más de parientes, y hay gente que insiste, ¿y por qué? Y no, y mira, y tal. Pues ya lo siento que no te guste. Yo entiendo que a ti te gustaría que yo fuera. Sí, yo te comprendo, pero realmente no me va bien ir. No, es que claro, es que fíjate, es que mira qué disgusto y tal. Pues ya lo siento, mi intención no es para nada causar disgusto, pero no voy a ir. Y no te salgas de ahí. Y no necesitas dar más explicaciones, porque no tienes ninguna obligación de dar más explicaciones.
Y cuando alguien te pide tantas explicaciones, bueno, yo creo que está siendo muy invasivo, o sea, es una actitud muy invasiva. Pero tú decides hasta dónde pones los límites. La parte buena es que eres tú quien pones los límites. Tú no vas a cambiar a la otra persona, eso tenlo clarísimo. Pero sí es verdad que tu actitud sí cambia la actitud del otro. Y a ti lo que te interesa es eso, no te interesa cambiar a nadie. Lo que te interesa es, bueno, que si digo que no, me respeten. Perfecto, eso lo puedes conseguir. Todo depende de que estés dispuesto a asumir pues esa serie de recriminaciones, de chantajes emocionales, de todo lo que te viene detrás. Detecta que eso única y exclusivamente es para conseguir un fin. Y una vez que tú te has dado cuenta que eso es para conseguir un fin, es mucho más fácil, porque tu fin es otro. Y como no coinciden los objetivos, pues tú te quedas en el tuyo. Es fácil una vez que lo has hecho muchas veces. Al principio es muy difícil, lo sé. Pero que se consigue, claro, la asertividad se aprende. No hemos nacido siendo asertivos. Nos han educado y algunos nos han educado de una manera, a otros de otro, a unos nos han educado pasivos, a otros nos han educado asertivos, a otros nos han educado más agresivos, pues cada uno de una forma. Bueno, pero en ti está el que te quedes con lo que no te funciona o simplemente pruebes otras alternativas, sal un poco, a ver bueno, intenta hacerlo de otra manera, a ver qué resultados consigues, porque si hasta ahora no te funciona, si sigues haciendo lo mismo te va a seguir sin funcionar, eso está claro. Pero cuando tú recibas esas críticas, ¿no?, que son destructivas, no te centres en ofenderte, sino en pararlas, en que no te duela. Y en ser asertivo y en decir, mira, no tienes ningún derecho a decir lo que yo soy. Si acaso, puedes criticar lo que hago o lo que digo. Y además, dime por favor cómo, según tu teoría, ¿no?, o tu idea, cómo tendría que hacerlo. Y ya está. Pero no dejes que una crítica destructiva consiga su efecto, ¿vale? Porque el efecto al final es atacar a la persona. Entonces nadie tiene derecho a atacar a una persona, me da igual como sea. Si tú vas a criticar algo, critica lo que esa persona ha hecho. Si te cae mal o bien, eso es otro tema, y ahí no tienes derecho a meterse. Entonces, bueno, no le caemos bien a todo el mundo, esto está muy claro. No nos cae bien todo el mundo, luego entonces estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Empate. A nadie nos cae bien todo el mundo y nadie le cae bien a todo el mundo. Pues ya está, esto es así de sencillo. Pero eso no significa que si yo tengo que criticar algo, critique a la persona, no. Eso es ya ir a buscar un conflicto. Eso ya sería entrar en otro terreno, ¿vale? Sería entrar en el terreno de generar conflictos. Si quiero generar un conflicto es muy fácil. O sea, yo le hago una crítica un tanto destructiva, provoco a la persona hasta que la persona reviente y luego, uy, mira, joder, pues es que es un histérico, es que es una histérica. No, perdona, es que le has llevado al límite, ¿vale? Que esto pasa mucho. Los narcisistas son los maestros y maestras en hacer esto, ¿no? En dejarte mal, en llevarte al límite hasta que revientas, y cuando revientas me dices, no, claro, es que mira cómo se pone, es que no se puede hablar. No, perdona, es que me has estado llevando hasta que has conseguido, ¿no? Vale, pues esta es quizás una de las cosas que hay que aprender. De esto hablaremos más a fondo, ¿eh? De personas que te llevan a ese límite, ¿no?, que son narcisistas y te llevan al límite, tú revientas y luego dicen, pero mira, si yo no he hecho nada, mírala cómo se pone. Esto es muy típico, ¿no? Y seguro que ahora mismo os suena que conocéis a alguien así. Pero bueno, yo lo que quería dejar hoy un poco el mensaje es sobre las críticas, ¿no? Hagamos críticas constructivas. Si alguien hace algo mal, vale, pues le corregimos, pero le corregimos con cariño. No es necesario humillar a nadie. No es necesario decirle a la persona que es mala, que es tonta, que es boba, que es torpe, que... No. Se le dice lo que ha hecho mal. Y se le dice cómo tendría que haberlo hecho bien. Porque tampoco vale no, es que eres un caos, es que eres caótico. Vale, ¿y eso qué significa? ¿Que soy caótico qué significa? ¿Que toda mi vida es un caos? ¿Tú qué sabes? No, concreta, vete a lo concreto. Las críticas se hacen en lo concreto. Y criticamos lo que tenemos que criticar en este momento. No sacamos lo de hace 10 años que teníamos ahí guardado en un cajón, ¿vale? Y sobre todo tener en cuenta que los niños
les hace muchísimo daño, porque es que se lo creen. Lo mismo que un niño cree en los Reyes Magos, en un lanchero, en Papá Noel, en el ratoncito Pérez, se cree lo que le estás contando. Entonces, si le dices que es torpe, o que es malo, o que es un trasto, o que es rebelde, se lo va a creer. Y realmente no es cierto. O sea, en el fondo, bueno, es que estás mintiendo, porque que haya hecho algo, que sea un niño movido, que sea un niño que no para quieto, que sea un niño que en un momento dado hace una trastada, bueno, pues claro, es un niño o una niña. No significa ni que sea malo, ni que sea trasto, ni que sea díscolo, ni que sea rebelde, ni que sea desobediente. Significa que es un niño, que es lo que tiene que hacer. Entonces, no le digamos cosas a los niños que lo primero no son ciertas, lo segundo no tenemos derecho a decirle a nadie, y lo tercero es que se lo va a creer y le va a quedar interiorizado para toda su vida. Y se va a creer que es eso que tú le has dicho, cuando realmente, vamos, no nada más lejos de la realidad. Y ni siquiera somos conscientes que lo hacemos, además, ¿eh? Que es que lo más grave de la situación es que muchas veces decimos cosas y no somos conscientes, ¿no? Entonces, que sí, que todos tenemos un día en el que estamos superados, que tal, de acuerdo, pero que no se convierta en una crítica, bueno, pues eso, ¿no? Que genere un daño que es absolutamente innecesario y gratuito. Y que si no queremos que nos lo hagan, o si nos vamos atrás, ¿no? A los que somos adultos, a nuestra infancia, y nos han hecho críticas de este tipo, y sabemos lo que suponen esas críticas, hombre, pues no vamos a hacerlo nosotros, vamos a aprender a hacerlo mejor. Ya que los demás no supieron hacerlo mejor, nosotros tenemos la oportunidad, vamos a aprender y vamos a hacer las críticas realmente constructivas, sin atacar a la persona. Insisto, se critica lo que la persona hace o lo que la persona dice, y además se le enseña a hacerlo bien. Pero desde ahí, no desde es que eres, no, eres, no. Bueno, y por hoy, pues vamos a ir terminando aquí. Ya sabéis, como siempre, muchísimas gracias por ver estos vídeos. Si os gustan, le dais al like. Y lo de siempre, os agradezco muchísimo si ponéis pues, aportaciones, sugerencias, comentarios, lo que queráis. Un abrazo.